¿Qué es el lawfare? En esta ruta de judicializar la política, ¿será Bolivia su nueva parada? Bolivia escribe su propio capítulo del lawfare en América Latina. Y aquí te explico por qué. Lawfare se traduce como guerra legal, judicialización de la política o instrumentalización de la justicia con fines políticos. Pero siendo descrito de forma tan general, pareciera que todo entra en la bolsa del lawfare, sin importar si hablamos de gobierno o víctimas de izquierda y derecha. Sin embargo, se trabajaron importantes delimitaciones del concepto, fundamentalmente desde el ámbito geopolítico, donde se hace hincapié en que no todo proceso judicial contra un actor político necesariamente puede ser considerado lawfare. Dos grandes investigadoras, Silvina Romano y Arantxa Tirado, hicieron énfasis en que el lawfare es una herramienta para sostener el poder geopolítico a nivel global, vinculado a intereses nacionales y también internacionales de las derechas tanto conservadoras como liberales. Y particularmente suscribo esa afirmación. Pero el lawfare no es una cuestión exclusiva del surdaje latinoamericano, aunque claramente son sus principales víctimas. Es un tema de carácter geopolítico, discutido en las academias militares desde el año 2001, pero esencialmente se usa como una herramienta para dirimir un escenario político a partir del uso del poder coercitivo del Estado, prescindiendo de la violencia. Así lo muestran múltiples artículos científicos en revistas de la OTAN como Legal Gazette o Las Tres Espadas. Por tanto, aunque algunos deseen utilizar el término para explicar sus conflictos domésticos en las coyunturas nacionales, hoy no se puede desconocer que el concepto es parte de la formación en las academias militares, parte también del menú de las guerras híbridas, donde se busca a través de medios no militares conseguir objetivos políticos y estratégicos. En América Latina, los primeros en utilizar el concepto fueron los abogados del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El caso Lava-Jato fue la campaña mediática y judicial más grande e importante en la historia de Brasil, pues logró durante 1 año y medio privar de su libertad a quien encabezaba las preferencias electorales el año 2018. Utilizando como base el caso denominado Lava-Jato, que involucraba a todo el sistema político brasileño, iniciaron múltiples procesos contra Lula. Es más, el caso principal lo acusaba de poseer en nombre de una coima un departamento en el que él nunca estuvo, del cual no tenía conocimiento y por supuesto no figuraba su nombre. Obviamente, Estados Unidos metió su cuchara. El subprocurador Kenneth Blanco informó que habían desarrollado tal nivel de confianza y coordinación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los tribunales de justicia de Brasil que lograban prescindir de mecanismos diplomáticos para intercambiar información. Toda esta coordinación tenía como logro principal el haber alcanzado una condena contra Lula. El lawfare en la región tiene muchas características, pero nos vamos a centrar en 3. Forum shopping, control del timing político y sentencia mediática. Para sentenciar a Lula eligieron al juez Sergio Moro, quien de acuerdo a las filtraciones del portal The Intercept coordinaba las investigaciones con el fiscal asignado al caso, pero también con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, operaba titulares y primicias con los medios de comunicación de forma tal que se logre legitimar en la opinión pública los avances que iba presentando en el caso. Luego de sentenciar a Lula y viabilizar la victoria de Jair Bolsonaro, asumió como ministro de Justicia de ese gobierno, demostrando que sus actuaciones no estaban enmarcadas en la ilegalidad, sino guiadas por sus intereses políticos. Elegir los jueces en los que caen los casos no es una casualidad, sino una característica. Por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández, 12 juicios cayeron en el juzgado de Bonadío y uno de Ercolini, todos por diferentes causas. La segunda característica más importante es la sentencia mediática, con la cual se construye un consenso previo sobre la sentencia. Los asesores de la OTAN, Sacha Dov-Bachmann y Muñoz Mosqueira, indican: no debemos olvidar nunca que la opinión pública es maleable. Por esta sola razón, no podemos permitirnos pensar ingenuamente y argumentar que el lawfare tiene que apoyarse exclusivamente en sus paradigmas legales. La legalidad y la legitimidad de la acción militar están ante todo sujetas al escrutinio de la opinión pública. Es decir, que la sentencia moral que se produce en la opinión pública debe anteceder a la sentencia en sede judicial, de forma tal que justifica el abuso del poder coercitivo de la justicia. Por tanto, el componente comunicacional es igual de importante que el componente judicial, pues valida y legitima un relato. Y la tercera característica común es el control del timing político o de los tiempos políticos, pues como en toda estrategia se deben calcular los tiempos y los procesos para asestar un golpe eficiente. Así lo hicieron con Rafael Correa, cuando en el año 2020 inhabilitaron su candidatura a través de una sentencia definitiva que se emitió
solo días antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas, eliminando así cualquier acción de defensa en favor de sus derechos políticos. La justicia, como un actor protagónico, empieza a marcar una tendencia a nivel regional, donde el poder coercitivo del Estado no se viste de uniforme sino de corbata, y utiliza la ley para disponer qué se debe o no se debe hacer por encima de la democracia. Esto hace trizas el Estado de Derecho, entendido como el límite del poder punitivo del Estado. Y si aplicamos todas las características que venimos mencionando en Bolivia, que las decisiones de un juez o de un tribunal constitucional estén por encima de las decisiones de la Asamblea Legislativa o del órgano electoral, claramente encumbra al órgano judicial por encima de los otros poderes del Estado, rompiendo así el equilibrio de órganos. En el caso de Brasil, Argentina o Ecuador, donde buscaron a punta de sentencias proscribir a Lula, Correa o Cristina, claramente todos esos procesos fueron por la vía penal. Pero en Bolivia pareciera que la vía privilegiada o elegida es la vía constitucional, más allá de las declaraciones de un diputado que prometió ante los medios de comunicación que este año buscaría el encarcelamiento de Evo Morales. Entonces vemos que las grandes y polémicas decisiones a través de las cuales el gobierno del presidente Luis Arce buscó ordenar el escenario político nacional conforme a sus intereses, se han tomado fundamentalmente a partir de los resultados y resoluciones de salas constitucionales y el Tribunal Constitucional. Es así que en Bolivia, el único país en la región donde las altas magistraturas son electas por cargo, estas deciden autoprorrogarse por encima de la decisión de la Asamblea Legislativa, que debía llevar adelante un proceso previo para la elección. Esta ilegalidad fue respaldada por el gobierno nacional, que decidió atar su suerte a la de los magistrados autoprorrogados, sacrificando así también su legitimidad. Y la pregunta clave es ¿para qué? A través de resoluciones judiciales se le impidió a la Asamblea Legislativa continuar con sus labores de fiscalización, suspendiendo definitivamente las interpelaciones a los ministros del gobierno. También se desconoció la elección de jefaturas de bancada de partidos de oposición. Se obligó al órgano electoral a supervisar un congreso organizado por afines al gobierno, pese a que sus autoridades rechazaron la supervisión por no cumplir con los criterios de legalidad y legitimidad. Y se conoce que también pretenden utilizar la justicia para intentar proscribir la participación electoral de Evo Morales hacia los comicios del 2025. Por ahora, el lawfare en Bolivia privilegió la vía constitucional, pero es igualmente efectivo y eficiente en la proscripción de liderazgos políticos y la destrucción de las fuerzas populares que impulsan los procesos de transformación en nuestro país, cumpliendo así su objetivo principal. Es cierto que Bolivia merecerá una página propia en la historia del lawfare en América Latina, principalmente porque ahora el gobierno utiliza la justicia para ordenar el escenario político a nivel nacional conforme sus intereses. Y es que sin uniforme militar, sino con trajes y corbatas, se logran los mismos objetivos políticos y militares que el lawfare en Brasil, en Argentina y Ecuador. Y es, finalmente, secuestrar las decisiones de millones de electores en favor de las decisiones de 1, 5 o 10 jueces.